Un millonario obligó a su hijo a casarse con una recolectora de basura para darle una lección. El día de la boda, el millonario quedó en shock con lo que la recolectora le pidió a cambio. El rugido de un motor potente resonaba por las calles concurridas del centro de la ciudad. Mauricio, de apenas 30 años, era el legítimo heredero del mayor emprendimiento inmobiliario de la ciudad, una empresa fundada por su padre, Andrés. Mauricio conducía su auto deportivo rojo como si fuera el dueño del mundo. Sus ojos castaños, escondidos detrás de unos lentes de sol carísimos, apenas se dignaban a mirar a los peatones que se apartaban asustados. El traje italiano impecable y el reloj de oro en su muñeca gritaban riqueza y arrogancia. Mientras aceleraba ignorando los semáforos, un pensamiento arrogante cruzó por su mente. Esos pobres deberían agradecerme por traer un poco de clase a este barrio decadente. No entiendo por qué mi padre insiste en mantener negocios aquí. Deberíamos demolerlo todo y construir algo que valga la pena, pensaba él. Marisol, una joven de 25 años con manos callosas por el trabajo duro, empujaba su carrito de reciclaje por la acera estrecha. Sus ojos, determinados y cansados, escudriñaban el suelo en busca de materiales reciclables. La ropa sencilla, rota y desgastada, contrastaba drásticamente con el lujo que exhibía Mauricio. Concentrada en su tarea y preocupada por la salud de su abuela enferma, Marisol no notó el auto deportivo que se acercaba a alta velocidad. Dio un paso hacia la calle en el momento exacto en que Mauricio doblaba la esquina, distraído con su teléfono celular de última generación. Si no consigo suficiente dinero esta semana, ¿cómo voy a comprar las medicinas para la abuela? No puedo dejar que sufra. Es lo único que me queda en este mundo, pensaba Marisol con angustia. Ella hacía todo lo posible para cuidar a su abuela enferma, pero la falta de recursos financieros parecía cada vez más complicada. El chirrido agudo de las llantas contra el asfalto hizo que Marisol saltara hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El carrito de reciclaje volcó, esparciendo latas y papeles por toda la calle. Mauricio frenó bruscamente, deteniéndose a centímetros de atropellar a Marisol. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Los ojos de Marisol, abiertos de miedo, se encontraron con los de Mauricio que destilaban furia. El silencio fue roto por el grito ensordecedor de Mauricio. «Idiota, mira lo que has hecho. Casi rayas mi auto con esa basura que cargas. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vehículo? Más de lo que sueñas en ganar en toda tu miserable vida». Andrés, el padre de Mauricio, había decidido caminar hasta su casa y de manera inesperada fue testigo de la escena de su hijo discutiendo con la recolectora de basura desde lejos. Acababa de salir de una reunión de negocios en un edificio cercano cuando escuchó el frenazo brusco. Su rostro, marcado por arrugas de preocupación, palideció al reconocer el auto de su hijo. Con pasos apresurados se acercó, su corazón cargado con una mezcla de vergüenza y decepción. «Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Cómo puede ser mi propio hijo tan cruel? Esta no es la educación que su madre y yo le dimos. Debo hacer algo antes de que sea demasiado tarde», pensó Andrés amargamente, mientras caminaba rápidamente hacia su hijo para evitar que hiciera algo aún peor. Mauricio, cegado por la ira, salió del auto cerrando la puerta con fuerza. Su rostro estaba rojo y una vena palpitaba en su frente mientras avanzaba amenazadoramente hacia Marisol. La joven, aún temblando, intentaba recoger sus pertenencias esparcidas, pero se detuvo al ver la furia en los ojos de Mauricio. «Casi ensucias mi auto con esa ropa sucia y ese montón de basura que llevas. Debería demandarte por daños morales y materiales. Personas como tú deberían ser expulsadas de esta ciudad. Voy a asegurarme de hablar con el alcalde para limpiar estas calles de gente harapienta y sucia como tú». Andrés, siendo testigo de la escena con horror creciente, sintió su sangre hervir. Avanzó rápidamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre Mauricio y Marisol. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora distorsionado por el disgusto y la vergüenza. Con un movimiento rápido, agarró el brazo de Mauricio obligándolo a girarse y enfrentarlo. Los ojos de Andrés, generalmente amables, ahora ardían con una intensidad que hizo que Mauricio retrocediera involuntariamente. «Basta, Mauricio. ¿Cómo te atreves a hablarle así a otro ser humano? Has perdido completamente la cabeza». La voz de Andrés resonó,
ecoando por la calle y atrayendo la atención de los transeúntes. Mauricio, momentáneamente aturdido por la aparición repentina de su padre, rápidamente recuperó su postura arrogante. Se zafó del agarre de Andrés, acomodándose su caro traje como si hubiera sido contaminado. Sus ojos brillaban de rabia y desafío. «Papá, no entiendes esa. No tiene derecho a estar aquí, interfiriendo con gente decente como nosotros. ¿Por qué la estás defendiendo?», respondió. Andrés sintió una oleada de náusea al escuchar las palabras de su hijo. Miró a Marisol, que permanecía allí, atónita y temblando, todavía rodeada por los restos esparcidos de su dignidad. Volviéndose hacia Mauricio, Andrés apenas podía creer las palabras que salían de la boca de su hijo. «¿Gente decente? ¿Tú crees que tu comportamiento es el de una persona decente? Mírate, Mauricio, mírate de verdad en lo que te has convertido. Un hombre que desprecia a los demás por su condición social no es un hombre de verdad», argumentó. Mauricio, sintiéndose acorralado, recurrió a la única defensa que conocía: el ataque. Señaló violentamente en dirección a Marisol, su rostro deformado en una máscara de desprecio. «¿Quieres que respete esto? ¿A alguien que vive de la basura de los demás? Papá, nosotros construimos un imperio. No podemos mezclarnos con este tipo de gente. Ellos son la razón por la cual nuestros barrios están decayendo. Si dependiera de mí, todos ellos serían expulsados de la ciudad». Andrés cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Mauricio fueran golpes físicos. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación férrea en su mirada. Se acercó a Mauricio, decidido a demostrarle a su hijo que estaba equivocado. «Escucha bien, Mauricio, porque solo voy a decir esto una vez. Tu actitud me da asco. Te has convertido exactamente en el tipo de persona que tu madre y yo siempre despreciamos. Arrogante, cruel y completamente ciego al valor de la vida humana. Esta mujer es un ser humano», respondió Andrés con su voz baja, pero cargada de autoridad. Luego se giró hacia Marisol. «¿Cuál es tu nombre, querida?», preguntó con voz suave. Marisol, aún atónita, respondió. «Me llamo Marisol Figueroa, señor», dijo ella con la voz temblorosa. «Soy Andrés, Marisol. Perdóname por los modos indelicados de mi hijo. Prometo que haré todo lo posible para que él no trate a las personas de esta manera nunca más. Haré que Mauricio entienda cómo se debe tratar a los demás», prometió él. Mauricio intentó interrumpir, pero Andrés levantó la mano, silenciándolo. «No, ahora me vas a escuchar. Cometí un error en tu crianza, y es hora de corregirlo. A partir de este momento, tienes una decisión que tomar». El aire a su alrededor parecía cargado de electricidad. Marisol, olvidada momentáneamente, observaba la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Andrés continuó, su voz ganando fuerza. «Te casarás con esta joven, Marisol, y aprenderás lo que es la humildad y la compasión. Vivirás como ella vive, trabajarás como ella trabaja. Y tal vez, solo tal vez, aprendas el verdadero valor de las personas». «Oh». Mauricio, incrédulo, lo interrumpió. «¿O qué, papá? No puedes estar hablando en serio». Andrés lo miró con una firmeza inquebrantable. «O serás desheredado completamente, sin acceso a un solo centavo de la fortuna de la familia, sin tu auto, sin tu apartamento, sin nada. La elección es tuya». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Mauricio miró a su padre y luego a Marisol, su rostro una mezcla de sorpresa, ira y por primera vez miedo. Entonces, lentamente, una sonrisa despectiva comenzó a formarse en los labios de Mauricio. Rió, un sonido frío y sin humor que hizo estremecer a Marisol. «¿De verdad crees que puedes chantajearme así, papá? ¿Casarme con eso?», señaló a Marisol con desprecio. «Prefiero vivir en la calle antes que rebajarme a ese nivel. No puedes estar hablando en serio. Esto es un farol. Tiene que serlo». Andrés mantuvo su mirada firme, su determinación evidente en cada línea de su rostro. «No es un farol, Mauricio, es una promesa. Tienes 24 horas para decidir, matrimonio o desheredación. No hay punto medio». Mauricio, aún riendo, pero con un toque de histeria en su voz, le dio la espalda a su padre. «Esto es ridículo, me voy a casa. Cuando recuperes la cordura, llámame». Caminó hacia su coche, deteniéndose solo para lanzar una última mirada de desprecio hacia Marisol. «Hey tú, mendiga, agradece que no te demande. Considérate afortunada.
Con eso entró en el auto y se fue, dejando atrás a un Andrés exhausto y a una Marisol aturdida. El sonido del motor deportivo se desvaneció en la distancia, pero la tensión en el aire permaneció, pesada y palpable, como la calma antes de una tormenta. Minutos después, Andrés entró en su oficina con la determinación evidente en cada paso firme. Se dirigió directamente al teléfono, marcando el número de su equipo legal con dedos tensos. Mientras esperaba la conexión, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en las fotos familiares que adornaban las paredes, recuerdos de tiempos más felices que ahora parecían distantes e irreales. La voz del abogado principal finalmente sonó del otro lado de la línea, y Andrés no perdió tiempo con formalidades. Necesito que prepares los documentos de inmediato. Quiero que la amenaza de desheredar a Mauricio sea legalmente vinculante. Tiene 30 días para casarse con Marisol Figueroa, o lo pierde todo. Su voz no temblaba, pero sus manos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y añade una cláusula secreta, algo que lo obligue a realmente vivir esta experiencia, no solo fingir por conveniencia. El abogado vaciló por un momento antes de responder. Señor, ¿está seguro de esto? Es una medida bastante drástica. Andrés cerró los ojos, el cansancio y la decepción pesando sobre él. Es necesario. Mi hijo debe aprender una lección antes de que sea demasiado tarde. Mientras Andrés discutía los detalles legales, Mauricio irrumpió por la puerta de la oficina, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Había regresado, incapaz de creer que su padre llevaría la amenaza adelante. Sus ojos se entrecerraron al ver a Andrés al teléfono y avanzó gesticulando violentamente. «¡Papá, no puedes estar hablando en serio! Esto es una locura», Mauricio gritó, su voz resonando en las paredes de la oficina. ¿Realmente vas a tirar por la borda años de trabajo duro de nuestra familia por una simple recolectora de basura? Andrés cubrió el auricular del teléfono, mirando a su hijo con una mezcla de tristeza y determinación. Mauricio, es precisamente esa actitud la que me hace ver que esto es necesario. Tienes que aprender el valor de las personas más allá del dinero. Mauricio, al darse cuenta de que la situación era más seria de lo que pensaba, cambió de táctica. Su rostro se suavizó y se acercó a Andrés con una expresión casi suplicante. «Papá, por favor, hablemos de esto. Entiendo que quieras que sea más compasivo, pero hay otras maneras. Podemos hacer donaciones, crear programas de caridad. No tiene que ser así». Andrés observó a su hijo, buscando señales de sinceridad en sus ojos. ¿Sería posible que Mauricio realmente estuviera dispuesto a cambiar? Pero entonces recordó la escena en la calle, el desprecio cruel en la voz de su hijo, y su resolución se fortaleció. «No, Mauricio, las palabras no son suficientes esta vez. Necesitas vivir, sentir, experimentar. Es la única manera de que realmente lo entiendas». Andrés volvió su atención al teléfono. «Prepara los documentos para esta tarde. Quiero todo listo lo antes posible». Mauricio, al ver que su último recurso fallaba, explotó en una nueva ola de furia. Agarró una estatuilla de la mesa de Andrés y la lanzó contra la pared, el sonido del impacto resonando por toda la sala. «Te vas a arrepentir de esto. Soy tu único hijo, tu heredero. No puedes tratarme así». La violencia repentina hizo que Andrés se levantara bruscamente, dejando caer el teléfono de su mano. Miró a Mauricio, la decepción claramente reflejada en sus ojos. «Es precisamente porque eres mi hijo que estoy haciendo esto. No puedo permitir que te conviertas en este monstruo que veo frente a mí». Las palabras golpearon a Mauricio como un puñetazo físico. Retrocedió momentáneamente sin palabras. Andrés sintió una punzada aguda en el pecho, la tensión del momento, finalmente cobrando factura. Llevó la mano a su corazón. Su respiración se volvió dificultosa. «¿Papá?». La voz de Mauricio cambió. El miedo reemplazó a la ira al ver a Andrés tambalearse. «Papá, ¿qué te pasa?». Andrés intentó responder, pero no pudo articular palabra. Su visión se oscureció por los bordes y sintió que sus piernas cedían. El último sonido que escuchó antes de perder la conciencia fue el grito asustado de Mauricio pidiendo ayuda. Después de eso, todo sucedió demasiado rápido. Andrés fue llevado en ambulancia al hospital. Las horas se arrastraron como una eternidad en el frío pasillo aséptico del hospital.
Mauricio, aún vestido con su traje ahora arrugado, caminaba de un lado a otro con su arrogancia anterior completamente reemplazada por una preocupación genuina y palpable. El olor a antiséptico y el sonido constante de los monitores cardíacos de fondo solo aumentaban su ansiedad. Médicos y enfermeras pasaban apresurados, lanzando miradas de simpatía al joven claramente angustiado. Mauricio intentó varias veces obtener información sobre el estado de su padre, pero solo recibía respuestas vagas y promesas de que el médico responsable vendría a hablar con él pronto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados y compasivos, se acercó a Mauricio. Su expresión grave hizo que el corazón del joven se acelerara. «Señor Mauricio», comenzó el médico con una voz calmada pero seria, «la condición de su padre es grave. Sufrió un ataque cardíaco severo y estamos haciendo todo lo que podemos, pero las próximas 48 horas serán críticas». Mauricio sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse contra la pared. «Pero él estará bien, ¿verdad? Quiero decir, él es Andrés, es fuerte, él siempre», dijo dejando la pregunta en el aire. El médico puso una mano reconfortante en el hombro de Mauricio. «Estamos haciendo todo lo posible, pero debo ser honesto, la situación es incierta. Su padre está en la unidad de cuidados intensivos y necesitaremos monitorearlo de cerca. Le sugiero que se prepare para todas las posibilidades». Las palabras del médico golpearon a Mauricio como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Todo su dinero, toda su influencia, nada de eso importaba ahora. Solo asintió en silencio, incapaz de decir una palabra. Fue en ese momento de vulnerabilidad que el abogado de la familia, el señor Sandoval, apareció en el pasillo del hospital. El médico dejó al hijo del paciente hablar a solas con el abogado, despidiéndose con la promesa de que haría todo lo posible por su padre. Minutos después, el abogado, señor Sandoval, se giró hacia Mauricio con semblante preocupado. «Señor Mauricio, su padre está estable, pero aún inconsciente. Sin embargo, hay algo que usted necesita saber». El abogado abrió la carpeta revelando un documento legal. «Antes de lo ocurrido, su padre me exigió que cambiara su testamento de inmediato. Las condiciones que él mencionó son legalmente vinculantes». Mauricio sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué? Eso no puede ser legal. No puede obligarme a casarme». El señor Sandoval ajustó sus gafas, su voz firme. «Me temo que sí puede. Tiene 30 días para casarse con la señorita Marisol, o perderá todo su derecho a la herencia. Esto incluye su posición en la empresa, sus cuentas bancarias, propiedades, todo». Mauricio se hundió en la silla, su mente girando con las implicaciones. «Esto es una pesadilla. Debe haber una manera de evitarlo». El abogado vaciló, pero luego continuó. «No la hay. Si no se casa con ella, perderá el derecho a su herencia y no podrá administrar las empresas de la familia. Estoy seguro de que su padre se recuperará, pero le sugiero que haga lo que él pide, ya que ni siquiera podrá ejercer su puesto si no cumple con lo que está en el testamento», respondió el abogado, dejando claro que no había margen para negociaciones. Al día siguiente, aún preocupado por su padre, Mauricio conducía su auto de lujo por las estrechas y descuidadas calles del barrio pobre, su rostro contorsionado en una expresión de repulsión e incomodidad. El contraste entre su vehículo reluciente y las construcciones decadentes a su alrededor era evidente. Disminuyó la velocidad, sus ojos recorriendo las aceras en busca de Marisol. La idea de tener que encontrarla, mucho menos casarse con ella, le revolvía el estómago. Mientras maniobraba cuidadosamente para evitar los baches en la calle, no podía imaginarse casarse con una recolectora de basura. ¿Cómo espera mi padre que viva en este lugar inmundo? Esto es demasiado cruel, incluso para una lección moral, pensó amargamente. Había pedido la dirección de Marisol, pero ella no estaba en su casa. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, Mauricio finalmente vio un pequeño parque infantil improvisado. Allí, en medio de un grupo de niños harapientos, estaba Marisol. Estacionó el coche y a regañadientes salió, acomodándose su costoso traje como si fuera una armadura contra la pobreza que lo rodeaba. Se acercó con cautela,
observando a Marisol interactuar con los niños. Ella sonreía y ayudaba a una niña pequeña a amarrar los cordones de sus zapatos. La escena lo tomó por sorpresa. La amabilidad y la compasión de Marisol eran palpables, contrastando fuertemente con la imagen que él había construido de ella. Mauricio se quedó momentáneamente sin palabras, su habitual arrogancia tambaleada por esta demostración genuina de bondad. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos no deseados. No te dejes engañar, Mauricio. Probablemente lo está haciendo solo para parecer buena. Las personas como ella siempre tienen algún interés. Reuniendo su valor y recomponiendo su expresión de desdén, Mauricio finalmente se acercó al grupo. Los niños, al notar su presencia, se quedaron instantáneamente en silencio, con los ojos muy abiertos, fijos en él con una mezcla de curiosidad y miedo. Marisol, percibiendo el cambio en el ambiente, se giró, y su rostro palideció al reconocer a Mauricio. Él carraspeó incómodo por las miradas y se dirigió a Marisol con una voz forzadamente controlada. «Señorita Marisol, necesito hablar con usted. En privado». Marisol dudó, entrecerrando los ojos con una mezcla de desconfianza e ira. Se levantó lentamente, colocándose de manera protectora frente a los niños. «No tengo nada que hablar con usted, señor. Por favor, váyase. Su presencia está asustando a los niños», respondió ella con voz firme. La tensión en el aire era palpable, y Mauricio podía sentir las miradas hostiles de los vecinos que comenzaban a reunirse a su alrededor. Dio un paso adelante, bajando la voz en un intento de parecer menos amenazante. «Mire, sé que empezamos con el pie izquierdo, pero han pasado algunas cosas y... Bueno, necesitamos hablar, es importante». Mientras hablaba, Mauricio notó que más personas se acercaban, formando un círculo alrededor de ellos. Rostros duros y desconfiados lo miraban fijamente, algunos susurrando entre sí, otros con los puños cerrados. Un hombre alto y musculoso dio un paso adelante, su voz cargada de amenaza. «Oye, ¿no eres tú el hombre rico que humilló a Marisol el otro día? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Estás buscando problemas?», preguntó el hombre con una amenaza velada. Mauricio sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Estaba rodeado, y por primera vez en su vida su dinero y estatus no podían protegerlo. Miró a Marisol con una súplica silenciosa en sus ojos. El círculo de personas hostiles se cerraba cada vez más, y Mauricio podía oír claramente los murmullos de ira y las amenazas veladas. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. Con la voz temblorosa intentó una última vez. «Por favor, Marisol, solo necesito 5 minutos de tu tiempo. Después de eso me iré, lo prometo». Marisol observó cómo se desarrollaba la escena, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Por un lado, la ira y el dolor por el trato que Mauricio le había dado antes aún ardían en su pecho. Por otro lado, la súplica en sus ojos y el miedo evidente en su postura despertaron una compasión involuntaria. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y luego dio un paso adelante, colocándose entre Mauricio y el hombre amenazante. «Deténganse, no lo lastimen», dijo con voz firme y clara, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. «No somos personas violentas. No vamos a rebajarnos a su nivel». Se volvió hacia Mauricio, con los ojos duros. «Tienes 5 minutos, ni un segundo más». Mauricio sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo, pero mantuvo una postura rígida, intentando recuperar algo de la dignidad perdida. Lanzó una mirada de desprecio a la multitud antes de seguir a Marisol hacia una esquina más apartada del parque. Los niños los observaban curiosos, algunos aún sosteniendo sus juguetes improvisados y rotos. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído de los demás, Mauricio comenzó a hablar, su voz una mezcla de arrogancia e incomodidad. «Mira, no quería volver aquí, pero... sucedió algo. Mi padre, él... bueno, tuvo un ataque al corazón». Hizo una pausa, esperando ver alguna reacción de simpatía en el rostro de Marisol, pero ella permaneció impasible. Frustrado continuó. «El asunto es que, antes de eso, él cambió el testamento. Y ahora, bueno, necesito casarme contigo». Marisol parpadeó incrédula. Su boca se abrió por el asombro. Por un momento se quedó sin palabras, tratando de procesar lo absurdo de la situación.
Cuando finalmente habló, su voz era una mezcla de indignación e incredulidad. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Esto es algún tipo de broma enfermiza?» Mauricio frunció el ceño, molesto por la reacción de ella. «Créeme, preferiría que lo fuera, pero es la verdad. Si no me caso contigo en 30 días, lo pierdo todo. La empresa, el dinero, todo. Mira, sé que no empezamos bien, pero piensa en esto como, hay una oportunidad. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero», dijo, tratando de controlar su frustración. Marisol sintió que la ira crecía dentro de ella. Sus manos se cerraron en puños. «¿Una oportunidad? ¿Tú crees que puedes simplemente aparecer aquí, después de humillarme públicamente, y ofrecerme dinero como si eso lo arreglara todo? Yo no estoy a la venta, señor. Mi dignidad vale más que todo tu dinero». Dio un paso hacia él, con los ojos chispeando de furia. Mauricio retrocedió, sorprendido por la vehemencia de la respuesta de Marisol. No estaba acostumbrado a ser rechazado, y mucho menos por alguien que él consideraba socialmente inferior. Su rostro se torció en una mezcla de rabia y confusión. «¿No entiendes? Te estoy ofreciendo una vida que de otra manera nunca podrías tener. Piensa en la vida que podrías llevar con todo ese dinero. Podrías dejar de usar esas ropas raídas, dejar de recoger basura en las calles y vivir con todas las comodidades», dijo gesticulando, tratando de hacer su punto. Marisol sintió que las lágrimas de frustración se formaban en sus ojos, pero las contuvo. Respiró hondo, intentando calmarse antes de responder. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No se trata del dinero, se trata de respeto, de dignidad. Cosas que tú claramente no». Se detuvo abruptamente. Su rostro palideció. Mauricio siguió su mirada y vio a una señora mayor acercándose lentamente, apoyada en un bastón. La mujer parecía frágil, con la respiración dificultosa. Marisol corrió a ayudarla, olvidando momentáneamente a Mauricio. «Abuela, ¿qué haces aquí?» «Deberías estar descansando», dijo Marisol con preocupación evidente en su voz. La señora sonrió débilmente a Marisol, luego miró curiosamente a Mauricio. «¿Quién es este joven, querida? ¿Te está molestando?», preguntó la anciana, con una voz suave pero con un tono protector. Marisol negó con la cabeza, lanzando una mirada de advertencia a Mauricio. «No, abuela, ya se está yendo». Se giró hacia Mauricio, su voz baja y urgente. «Tienes que irte, ahora». Sin embargo, Mauricio no se movió. Sus ojos estaban fijos en la abuela de Marisol, notando los temblores en sus manos, la palidez de su piel. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que lo hizo sentirse incómodo, pero que podría ser su única oportunidad. Carraspeó intentando sonar casual. «Tu abuela no parece estar muy bien. Ella ha recibido el tratamiento adecuado». Marisol lo miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. «Eso no es asunto tuyo, por favor, vete». Pero Mauricio pudo ver la preocupación en sus ojos, el miedo mal disimulado. Y en ese momento, supo que había encontrado su moneda de cambio. A pesar de las protestas de Marisol, Mauricio siguió a las dos mujeres hasta el pequeño apartamento donde vivían, sus ojos fríos evaluando cada detalle del entorno miserable. La habitación de la abuela, aunque limpia, exudaba pobreza y desesperación. Mientras Marisol cuidaba cariñosamente de su abuela, Mauricio sintió una sonrisa maliciosa formarse en sus labios. Había encontrado la debilidad perfecta para explotar. Carraspeó llamando la atención de Marisol. «Necesitamos hablar. En privado». En el estrecho pasillo, Mauricio se acercó a Marisol con una voz baja y amenazante. «Tu abuela no va a durar mucho sin un tratamiento adecuado, ¿verdad? Yo puedo cambiar eso. Los mejores médicos, los mejores hospitales. Todo lo que necesitas hacer es casarte conmigo y hacer exactamente lo que yo te diga», argumentó, viendo el shock en los ojos de Marisol, pero permaneció implacable. Marisol retrocedió, horrorizada por la frialdad de Mauricio. «Eres un monstruo. ¿Cómo puedes usar la vida de mi abuela de esta manera?». Mauricio sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «No soy un monstruo, soy un hombre de negocios, y este es el mejor trato que vas a conseguir. Tu abuela vive y tú. Bueno, harás lo que yo mande». Marisol sintió el peso aplastante de la decisión. Miró hacia la habitación donde su abuela descansaba, frágil y enferma,
y sintió cómo las lágrimas quemaban en sus ojos. Se volvió hacia Mauricio derrotada. «Si acepto, ¿juras que salvarás a mi abuela?» «Ella es mi única familia. Si quieres que me case contigo, quiero que me garantices que la salvarás». Mauricio quedó sorprendido. Marisol podría haber pedido algo lujoso, una fortuna, pero lo único que pidió fue que salvara a su abuela. Tras recuperarse del impacto, asintió, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. «Claro, tendrá el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar. Y tú, querida, serás la esposa perfecta y obediente». Marisol cerró los ojos, sintiendo como si estuviera vendiendo su alma al diablo. «Acepto, pero que sepas que cada momento de este matrimonio te odiaré con cada fibra de mi ser». Mauricio rió suavemente, un sonido frío que hizo estremecer a Marisol. «Odio, amor, ¿qué diferencia hace? Lo importante es que harás exactamente lo que yo quiera». Mientras explicaban la situación a la abuela de Marisol, Mauricio ya planeaba cómo usaría este matrimonio para sus propios fines oscuros. No solo salvaría su herencia, sino que también ganaría una herramienta para manipular y controlar. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital, Andrés despertaba del coma. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en el entorno a su alrededor. Con una fuerza sorprendente, agarró el brazo del médico cercano, su voz áspera pero determinada. «Mauricio, tras el matrimonio, necesito verlo suceder». Lo que Andrés no sabía era que su plan para enseñarle una lección a su hijo estaba a punto de convertirse en algo mucho más siniestro y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Semanas después, el salón de la iglesia estaba decorado con flores costosas y arreglos elaborados, un contraste evidente con la novia que esperaba en la parte trasera. Marisol ajustó nerviosamente su vestido desgastado, las costuras remendadas y el tejido descolorido, una elección deliberada para este día. Sus manos temblaban levemente mientras tocaba el collar sencillo que su abuela le había dado, el único accesorio que eligió usar. Afuera, podía escuchar el murmullo de los invitados ricos e influyentes, todos ansiosos por presenciar el inusual matrimonio de Mauricio, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Marisol cerró los ojos, respirando profundamente para calmar sus nervios. «Estoy haciendo esto por la abuela. Ya recibió el tratamiento y está fuera de peligro. Solo necesito cumplir mi parte de este acuerdo y aguantar hasta el final», susurró para sí misma. Mauricio esperaba en el altar, su traje impecable contrastando fuertemente con su rostro pálido y tenso. Sus ojos recorrían inquietos a la multitud, deteniéndose momentáneamente en su padre, Andrés, sentado en la primera fila. La presencia inesperada de Andrés, recién salido del hospital, añadía una capa extra de presión a la ya tensa situación. Su padre había sido dado de alta hacía poco, pero necesitaría seguimiento médico debido a su frágil salud. Mauricio ajustó su corbata, sintiendo que se apretaba como un nudo en su garganta. Sus pensamientos eran un torbellino de planes y manipulaciones futuras, pero también de un miedo creciente. ¿Y si ella se arrepiente en el último momento? Todo mi plan se vendría abajo, pensó con el corazón acelerado ante esa posibilidad. La marcha nupcial comenzó a sonar, y todas las cabezas se giraron hacia la entrada de la iglesia. Marisol apareció, caminando sola por el pasillo. Sus pasos eran lentos y medidos, cada uno de ellos una batalla interna entre el deseo de huir y la necesidad de seguir adelante. Los murmullos sorprendidos de los invitados al ver su atuendo sencillo, desgastado y remendado en lugar de un vestido de novia refinado, eran como agujas en sus oídos, pero mantuvo la cabeza erguida, con los ojos fijos en Mauricio. Marisol había elegido vestirse así para darle a Mauricio una lección sobre el respeto a las personas más humildes. Él se casaría con ella tal como la había visto por primera vez. Al pasar junto a Andrés, notó la expresión de sorpresa y algo que parecía desagrado en su rostro. Marisol llegó al altar, con el corazón martilleando en su pecho. Miró a Mauricio, viendo la mezcla de incomodidad y cálculo en sus ojos. «Recuerda por qué estás haciendo esto. Por la abuela, por su salud. Puedes soportar cualquier cosa por ella», se dijo a sí misma. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz resonando en el silencioso salón.
Mauricio y Marisol permanecían lado a lado, con un abismo invisible entre ellos. Mientras el sacerdote hablaba de amor y compromiso, la mente de Marisol se desvió hacia las últimas semanas. El tratamiento de su abuela, los mejores médicos, los medicamentos caros, todo proporcionado por Mauricio, tal como lo había prometido. Recordó las noches en las que se quedó al lado de la cama de su abuela, viéndola mejorar gradualmente, ganando fuerza día tras día. La gratitud por esa oportunidad de sanación se mezclaba amargamente con el odio que sentía hacia Mauricio y la situación en la que se encontraba. Andrés observaba atentamente desde su asiento. Sus ojos iban de Mauricio a Marisol, con una expresión enigmática en su rostro. Murmuró para sí mismo: tal vez haya esperanza para él después de todo. Marisol hizo una excelente elección de ropa para mostrarle a mi hijo que las personas sencillas, independientemente de lo que vistan o tengan, merecen respeto. Finalmente llegó el momento crucial. El sacerdote se volvió hacia Mauricio, haciendo la pregunta fatídica: Mauricio, ¿aceptas a Marisol como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? El tiempo pareció congelarse. Mauricio sintió el peso de todas las miradas sobre él, especialmente la de su padre. Sus ojos recorrieron a Marisol, deteniéndose en las ropas desgastadas y remendadas que ella había decidido usar. Un destello de desagrado cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara de indiferencia. ¿Cómo se atreve a aparecer así? Lo está haciendo a propósito, para humillarme, pensó, sintiendo una mezcla de ira y repulsión. Sus ojos luego se encontraron con los de Marisol. Donde esperaba ver desafío, solo vio miedo. Un miedo profundo y palpable de ser rechazada allí mismo, en el altar, frente a todos. Por un breve momento Mauricio dudó. La vulnerabilidad en sus ojos lo tomó por sorpresa, haciéndolo cuestionar sus propias intenciones. Pero entonces recordó su plan, la herencia, todo lo que estaba en juego. La tristeza y la decepción inundaron el rostro de Marisol mientras esperaba la respuesta. Esto no era un cuento de hadas, no habría un final feliz, pero era una elección que ambos habían hecho, por razones muy distintas. Con voz firme pero desprovista de cualquier emoción genuina, Mauricio finalmente respondió: acepto. Minutos después, el salón de fiestas resplandecía con lujo y opulencia, un contraste evidente con la simplicidad de la novia. Marisol, aún con su atuendo remendado y sencillo, se movía entre los invitados como un fantasma, ajena a las conversaciones animadas y a las copas de champán. Sus ojos buscaban incesantemente a Mauricio, que estaba rodeado de ejecutivos y socialites. Finalmente, al ver una oportunidad, se acercó, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mauricio la vio aproximarse, apenas logrando esconder su incomodidad e irritación. «Mauricio», comenzó Marisol con una voz sorprendentemente firme, «me gustaría agradecerte por el tratamiento de mi abuela. Se está recuperando bien». Marisol hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Pero también vine a despedirme. No puedo seguir con esta farsa». Con manos temblorosas, extendió un sobre hacia Mauricio. «Aquí está mi explicación y mi renuncia a cualquier derecho sobre tu fortuna». Mauricio tomó el sobre, confundido e irritado. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma?» Marisol lo miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción. «Lee la carta, Mauricio. Tal vez entonces entiendas el verdadero valor de las personas». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás a un Mauricio atónito. Mauricio abrió el sobre con dedos temblorosos, desplegando la carta cuidadosamente escrita. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de ira a sorpresa, y luego a una confusión profunda. Leyó la carta en voz alta, sin poder creer lo que sucedía. «Querido Mauricio, primero quiero expresar mi más sincera gratitud por el tratamiento de mi abuela. Tu generosidad, aunque forzada, salvó su vida, y por eso estaré eternamente agradecida. Sin embargo, no puedo continuar con este matrimonio arreglado. Desde el momento en que nos conocimos, dejaste claro tu desprecio por mí, por las personas pobres y por aquellos que están en mi situación. Solo ves el exterior, las ropas gastadas y la falta de posesiones materiales. Lo que no ves
es que la verdadera riqueza de una persona está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Crecí con poco, pero fui rica en amor y valores. Mi abuela me enseñó la importancia de la honestidad, el trabajo duro y la compasión. Esas son las verdaderas joyas que llevo conmigo y que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Quisiste casarte conmigo para mantener tu herencia, pero en el proceso revelaste una pobreza de espíritu que ninguna fortuna puede ocultar. La crueldad con la que tratas a quienes consideras inferiores es un reflejo de tu propia inseguridad y falta de carácter. Por lo tanto, me retiro de este acuerdo. No quiero ni necesito tu fortuna. Prefiero mi vida simple pero honesta, antes que vivir una mentira en el lujo a tu lado. Espero que esta experiencia abra tus ojos al verdadero valor de las personas, independientemente de su clase social. La verdadera nobleza no está en el nombre ni en la cuenta bancaria, sino en las acciones y el carácter. Quizás algún día aprendas que el respeto y la compasión valen más que cualquier cantidad de dinero. Hasta entonces, te deseo que encuentres paz y que aprendas a ver más allá de las apariencias. Con sinceridad, Marisol. Mientras Mauricio leía, su rostro pasó por una serie de emociones: ira, confusión y finalmente una chispa de lo que parecía. ¿Es vergüenza? Miró a su alrededor, de repente consciente de las miradas curiosas de los invitados. Andrés se acercó, notando la perturbación en el rostro de su hijo. ¿Qué sucede, Mauricio? ¿Qué es esta carta que tienes en las manos? ¿Dónde está Marisol?, preguntó Andrés preocupado. Mauricio miró a su padre, su voz temblando ligeramente. Ella se fue, renunció a todo. Dijo que prefiere su vida sencilla antes que vivir conmigo. En ese momento, por primera vez en su vida, Mauricio sintió el peso de sus acciones y actitudes. La carta de Marisol había tocado algo profundo dentro de él, algo que no sabía que existía. Se dio la vuelta abruptamente, dejando a su padre confundido, y corrió hacia la salida del salón. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué he hecho? ¿En qué me he convertido? Con eso, Mauricio empezó a correr por las calles de la ciudad. Su costoso traje ahora arrugado y sucio, los zapatos de cuero fino lastimando sus pies, desacostumbrados a largas caminatas. La noche caía, trayendo consigo una brisa fría que lo hizo temblar. Pasaba por callejones oscuros y calles mal iluminadas, áreas de la ciudad que nunca había considerado visitar antes. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando desesperadamente a Marisol, su esposa. La realidad de la vida en las calles lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. El olor a basura, el sonido distante de sirenas, las miradas desconfiadas de las personas que pasaban junto a él. ¿Cómo puede alguien vivir así? ¿Cómo puede ella rechazar todo el dinero que tengo para vivir de esta manera? Y pensar que traté a Marisol como si fuera menos que yo, pensó, sintiendo una mezcla de miedo y vergüenza. Después de horas de búsqueda infructuosa, Mauricio finalmente vio una figura familiar rebuscando en un basurero en la esquina de una calle estrecha. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Marisol, aún vestida con la misma ropa desgastada de la boda. Se acercó cautelosamente, observándola hurgar en la basura con una habilidad que lo sorprendió. Marisol encontró un sándwich a medio comer y por un momento, Mauricio pensó que ella lo comería de inmediato. Para su asombro, se giró y ofreció el sándwich a un mendigo que estaba sentado en la acera cercana. El hombre aceptó con una sonrisa agradecida, y Marisol continuó su búsqueda, ignorando los sonidos de su propio estómago rugiendo. Mauricio sintió una ola de admiración y vergüenza invadirlo. Ella tiene hambre, pero aún así piensa primero en los demás, reflexionó, sintiéndose más pequeño que nunca. Reuniendo todo su valor, Mauricio se acercó a Marisol. Ella lo vio y se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron por la sorpresa de ver a Mauricio allí y luego se entrecerraron con desconfianza. Antes de que ella pudiera decir algo, Mauricio habló, su voz temblando de emoción. Marisol, yo lo siento mucho por todo. Tenías razón sobre mí, sobre quién soy, pero quiero cambiar, quiero entender, quiero ver el mundo a través de tus ojos. No quiero seguir siendo así. Tu carta me hizo darme cuenta de mis valores invertidos. ¿Puedo ayudarte a seguir recogiendo basura? Enséñame cómo hacerlo, cómo vivir como tú vives, dijo con voz firme. Marisol lo miró durante un largo momento, buscando en sus ojos cualquier señal de falsedad.
Finalmente habló. Su voz era una mezcla de cansancio y escepticismo. ¿Por qué debería creerte, Mauricio? Dejaste muy claro lo que piensas de personas como yo. Mauricio sintió el peso de esas palabras, pero no retrocedió. Se quitó la chaqueta cara y la arrojó a un basurero cercano. Luego se arremangó la camisa y se agachó junto a Marisol. Porque estoy dispuesto a aprender, a cambiar. Me mostraste cómo soy en la carta, y no quiero ser así. Entonces muéstrame cómo es tu vida, Marisol. Quiero entender, de verdad entender. Con algo de duda, Marisol asintió y comenzó a explicarle el proceso de separar la basura reciclable. Mauricio la escuchaba atentamente, sus manos torpes, intentando imitar los movimientos precisos de ella. A cada minuto que pasaba, sentía una nueva comprensión formarse en su mente. El trabajo era duro, sucio y muchas veces humillante, con personas pasando y lanzando miradas de desprecio. Pero Mauricio persistió, decidido a demostrar su sinceridad. Después de unas horas, sus manos estaban sucias y rasguñadas, su cuerpo adolorido, pero una nueva luz brillaba en sus ojos. Se giró hacia Marisol, su voz cargada de una humildad recién descubierta. Marisol, sé que no merezco tu perdón ni tu confianza, pero si me das una oportunidad, me gustaría vivir una vida simple a tu lado. No por el dinero o el estatus, sino para aprender a ser una mejor persona como tú. Quiero corregir mis errores y ver el mundo como tú lo ves. ¿Me aceptarías de vuelta? No como un hombre rico, sino como alguien dispuesto a aprender y cambiar. Marisol miró a Mauricio, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, sorpresa, escepticismo y una chispa de esperanza. Observó sus manos ahora sucias y callosas, tan diferentes de las manos suaves y cuidadas que había conocido antes. Por un momento, permaneció en silencio, ponderando sus palabras y acciones. Finalmente, con un suspiro profundo, habló. Mauricio, tus palabras son bonitas, pero hablar es fácil. Vivir esta vida día tras día es algo completamente diferente. ¿Realmente entiendes lo que estás pidiendo? Mauricio asintió, su rostro mostrando una determinación que Marisol nunca había visto antes. Sé que no será fácil, Marisol, pero estoy dispuesto a enfrentar cada desafío. Quiero aprender, quiero crecer. Quiero ser el tipo de persona que merezca tu respeto. Mientras conversaban, la noche avanzaba y Marisol comenzó a recoger los materiales reciclables que habían recolectado. Mauricio, recordando la última vez que estuvo en el apartamento de Marisol, preguntó con cautela. Marisol, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿puedo ir contigo? Quiero realmente entender cómo vives, día tras día. Marisol lo pensó por un momento, y luego asintió con cierta reticencia. Está bien, pero no esperes ningún lujo. Ya viste cómo es allá. Juntos, hicieron el camino familiar hasta el viejo edificio donde vivía Marisol. Mientras subían las escaleras, Mauricio notó detalles que antes no había percibido. El pasamanos inestable, las manchas de humedad en las paredes. Cada paso parecía una lección de humildad. Al entrar al pequeño apartamento, la abuela de Marisol los recibió con una mirada sorprendida al ver a Mauricio nuevamente. Estaba sentada en un sillón gastado, pero parecía mucho más saludable que la última vez que Mauricio la había visto. «Hola, joven. No esperaba verte aquí otra vez», dijo, su voz cargada de curiosidad. Mauricio sintió una ola de vergüenza al recordar cómo se había comportado en su visita anterior. «Buenas noches, señora Yo. Vine a aprender», respondió respetuosamente. Marisol le explicó brevemente la situación a su abuela, incluyendo el matrimonio, lo que dejó a la abuela en estado de shock. Mientras tanto, Mauricio permanecía de pie incómodo, sintiendo el peso de las miradas de ambas mujeres. El apartamento le parecía aún más pequeño de lo que recordaba. Cada objeto contando una historia de lucha y perseverancia. «Puedes dormir en el sofá, no es mucho, pero es lo que tenemos», dijo Marisol señalando el mueble gastado que Mauricio recordaba bien. Mientras Marisol preparaba el sofá con sábanas limpias pero desgastadas, Mauricio se ofreció a ayudar con cualquier tarea doméstica. Se sentía torpe y fuera de lugar, pero decidido a demostrar que realmente estaba dispuesto a cambiar. Más tarde, acostado en el sofá estrecho e incómodo, Mauricio reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. El silencio del apartamento
solo se rompía por los sonidos ocasionales de la ciudad afuera y el crujido del viejo edificio. Era un mundo completamente diferente al suyo, y sin embargo, había una paz que nunca había experimentado antes. Marisol, sé que ya te lo he dicho antes, pero quiero que sepas que hablo en serio. Tengo un largo camino por delante, pero me esforzaré todos los días por ser una mejor persona, para ver el mundo como tú lo ves, para ayudar a los demás como tú lo haces. No importa cuánto tiempo tome, demostraré que puedo cambiar, susurró en la oscuridad creyendo que ella no podía escucharlo. Sin embargo, en la habitación de al lado, Marisol escuchó las palabras de Mauricio. No respondió de inmediato, pero algo en su expresión se suavizó. Aquella noche, en un apartamento sencillo que Mauricio una vez había despreciado, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era amor, no aún, pero era el comienzo de un entendimiento, de un respeto mutuo que con tiempo y esfuerzo podría convertirse en algo más profundo. En los meses que siguieron, Mauricio se sumergió por completo en su nueva vida al lado de Marisol. Lo que comenzó como una lección de humildad se transformó en un viaje de autodescubrimiento y redención. Mauricio aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida, el sabor de una comida simple compartida, la satisfacción de un día de trabajo honesto y la riqueza de las conexiones humanas genuinas. Marisol, inicialmente escéptica, vio el cambio genuino en Mauricio. Ella le enseñó a administrar el dinero con sabiduría, a encontrar alegría en las cosas simples y a conectarse con la comunidad. Juntos, expandieron el proyecto de reciclaje, creando empleos para personas necesitadas y promoviendo la conciencia ambiental. La abuela de Marisol, recuperada y llena de vida, se convirtió en una figura maternal para Mauricio. Sus historias de vida y sus sabios consejos le ayudaron a comprender mejor el valor de la perseverancia y la compasión. A menudo bromeaba diciendo que Mauricio era el nieto que nunca tuvo, y él, a su vez, encontró en ella el afecto familiar que siempre había anhelado. Andrés, al ver la transformación de su hijo, también vivió su propio proceso de autodescubrimiento. Impresionado por la dedicación de Mauricio a su nueva vida, decidió involucrarse más activamente en los proyectos sociales de su hijo. Padre e hijo, que antes estaban distantes, ahora trabajaban juntos para marcar una diferencia en la comunidad. Mauricio utilizó su experiencia en los negocios para convertir la fortuna familiar en una fuerza para el bien. Estableció una fundación dedicada a mejorar las condiciones de vida en los barrios pobres, proporcionando viviendas asequibles, educación y oportunidades de empleo. La fundación, antes un símbolo de codicia corporativa, se convirtió en un modelo de responsabilidad social empresarial. Un año después del fatídico día de la boda, Mauricio y Marisol renovaron sus votos, esta vez por decisión propia. La ceremonia fue sencilla, celebrada en el centro comunitario que ayudaron a construir. Andrés, emocionado, condujo a Marisol por el pasillo, mientras la abuela de ella observaba con lágrimas en los ojos. En los años que siguieron, Mauricio y Marisol continuaron viviendo una vida modesta, pero rica en propósito y amor. Tuvieron 2 hijos, a quienes criaron para valorar a las personas por encima de las posesiones materiales. Los niños crecieron conociendo tanto el valor del trabajo duro como la importancia de la compasión y la generosidad. El barrio donde vivían floreció gracias a los esfuerzos continuos de la pareja y de la fundación. Se construyeron parques, se reformaron escuelas, y los programas de capacitación profesional brindaron nuevas oportunidades a muchos. Mauricio y Marisol eran figuras conocidas y queridas en la comunidad, siempre dispuestos a escuchar, ayudar e inspirar. Andrés se mudó cerca de su hijo y su nuera. Encontró paz y propósito al involucrarse en los proyectos comunitarios y al ser un abuelo presente. La abuela de Marisol, una fuente constante de sabiduría y amor, se convirtió en el corazón de la familia. En su 10º aniversario de bodas, Mauricio sorprendió a Marisol con un regalo especial, la escritura de un nuevo centro de reciclaje y educación ambiental, nombrado en honor a la abuela de ella. El centro no solo creó empleos, sino que también se convirtió en un modelo de sustentabilidad para toda la ciudad. Reflexionando sobre su trayectoria, Mauricio comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que una vez valoró tanto,
sino en las vidas que él y Marisol habían tocado, en los cambios que promovieron y en el amor que construyeron juntos. Entendió que la lección que su padre intentó enseñarle años atrás no trataba sobre perder su fortuna, sino sobre ganar algo mucho más valioso, un corazón compasivo y una vida con propósito. A medida que el sol se ponía sobre la ciudad que tanto amaban, Mauricio y Marisol se sentaron en la terraza de su casa modesta, tomados de la mano, viendo a sus hijos jugar en el jardín. La fundación ahora significaba algo completamente diferente. Ya no era un símbolo de riqueza y poder, sino un faro de esperanza y cambio positivo. Y para Mauricio, ese era el verdadero final feliz que nunca supo que deseaba, pero que ahora no cambiaría por nada en el mundo. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros. Ahora, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.